Listo. Entonces, bueno, Marlene, yo acá ya tengo el archivo. Listo. Voy a compartirte la pantalla y lo que vamos a trabajar pues es la solución del ejercicio. ¿Listo? O la solución del parcial más bien. Entonces, bueno, si tú tienes todo bien, pues tu nota será 5. Si no, pues vamos a ir haciendo unas correcciones. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Vamos a hacer la corrección del parcial, perdón, y vamos a ver otro resultado integral que hace referencia pues a ese mismo estado que nosotros estamos viendo. Y bueno, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces yo les había entregado un balance de prueba. Ese balance de prueba pues tenía unas cuentas, ¿cierto? Eh, y pues estaba, con la información que yo les di, pues estaba sencillo. ¿Listo? Voy a hacerlo en otra hoja para que quede solita en una hoja. El balance, el estado de resultados. El estado de resultados. Entonces, acá le vamos a colocar en ese estado de resultados el nombre del estado, que se llama estado de resultados. Pues el objetivo es colocarle el nombre, ¿no? Pero si ustedes no le pusieron el nombre, pues no hay problema. ¿Listo? Compañía. Yo le voy a colocar el nombre compañía ABC, estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 o del año XX. ¿Listo? Como sea, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a recordar la estructura que nosotros habíamos visto, las ventas o los ingresos, ¿listo? Que es exactamente lo mismo. Entonces yo los voy a traer, voy a agrandar esto un poquitín más para que tú lo puedas ver mejor, ¿listo? Eh, las ventas. Entonces voy a coger esta hojita que tenemos por acá y la voy a filtrar. Entonces voy a traer las cuentas de las ventas. Recordemos que cuando nosotros arrancamos a dar el estado de resultados, yo les había indicado que este estado, o más bien que en este estado, se van a trabajar las cuentas del estado de resultados, eran la 4, la 5, la 6 y la 7. Y lo que era la 1, la 2 y la 3 correspondía al estado de situación financiera. Entonces, en ventas me voy a llevar estas dos ventas que yo tengo acá. Entonces, les voy a traer formuladitas para que queden de una vez asociadas. ¿Listo? Aquí le podríamos dejar de una vez los costos o las devoluciones en ventas. Creo que yo les había dicho costos. ¿Listo? Entonces tendremos los costos acá, que los costos nosotros los vemos asociados en la serie. Ah, bueno, pero ustedes no tenían costos. Entonces, ustedes aquí en costos debieron de haber, perdón, me enredé. En costos, como no los teníamos acá, que eran de las 6, ¿cierto? ¿Listo? ¿Por qué? Porque en ese balance de prueba, pues todavía no se había trabajado, o para ese estado de resultado no se habían trabajado costos. ¿Tú qué colocaste ahí, Marlene, en costos? Profe, nada, porque no, Bueno, creo que bien. no coloqué esa parte de los costos. Bueno, bien, porque no había nada, entonces está bien. ¿Listo? Y acá, espérame un segundito, por perdón. Un segundo.
Bueno, espérame que estaba revisando una cosita. Ya, seguimos trabajando. Voy a compartir pantalla. Listo. Teniendo en cuenta, pues, en la estructura que nosotros habíamos trabajado, habíamos visto acá las devoluciones y descuentos. Devoluciones y descuentos. ¿Listo? Pero allí pues iba cero, porque no habíamos tenido devoluciones. ¿Listo? Ni descuentos tampoco. Entonces es igual a que a ingresos netos, profe. Y ahí Ya sí te que digo, viene costo de ventas. No ya te sé. digo. Hola, Liana. Y acá vienen los ingresos operacionales, que básicamente pues era la suma de estas dos. Liana, ¿me escuchas? Eliana. Bueno. Hola, profe. Hola, Eliana, ¿cómo vas? Bien, ¿Qué más? ¿Y ese milagro? bien, profe. Ah, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué te conectaste tan tarde? Profe, porque no me dejaron salir temprano del trabajo. ¿De la Estamos, casa? pues es que estamos haciendo inventario en la bodega. Entonces, pues como yo soy la que organiza todo, pues hasta que no termináramos no me podía venir. Ah, bueno, listo. Entonces estamos revisando el parcial, ¿listo? Con la información que yo les había entregado. Entonces estábamos diciendo pues que las ventas fueron de 250 millones de pesos. Las devoluciones y descuentos, pues no teníamos devoluciones y descuentos. Eso nos daba los ingresos operacionales que correspondían a 250 millones de pesos. ¿Listo? Entonces tomábamos los ingresos operacionales menos el costo, que en costo, pues lo que te digo, no teníamos. Eso me da la utilidad bruta. ¿Listo? Ya vamos a hacer, yo ahorita quiero que revisemos este estado de resultados con el ejercicio que traíamos, que con base a ese, pues vamos a hacer el estado de situación financiera y otro resultado integral. Profe, Dime. profe, eso no llevaba inventario inicial, ni compras, ni No, devoluciones, ¿no? no, porque no estábamos manejando juego de inventarios. Entonces, para hacer la salvedad, el juego de inventarios obviamente se maneja, ¿sí? ¿Cuándo se maneja un juego de inventarios? Se manejan de dos formas y valida la aclaración. Cuando nosotros manejamos un inventario periódico o cuando manejamos costos. ¿Listo? No sé si estoy siendo claro. Es decir, me refiero a que se debe llevar, recuérdenme cuál es el inventario periódico. A ver, Eliana, que hoy estaba haciendo el inventario. ¿Mm?
Señor, ¿Cuál es el inventario periódico? profe, pues no sé, me imagino que el que se hace cada cierto periodo de tiempo, nosotros lo hacemos cada 3 meses. Listo, exactamente. Nosotros tenemos dos tipos de inventario para hacer la creación, el periódico y el permanente. ¿Listo? En el periódico, nosotros pues encontramos que se hace con una periodicidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos que se hace con una periodicidad de tiempo, eso quiere decir que nosotros pues tomamos unos cada mes, cada 2 meses, cada 15 días, y lo que se hace ahí es se cuentan las unidades, se toma el inventario inicial que había cuando en el momento que se hizo el primer inventario, menos las ventas, menos los que quedó, eso me da el inventario final. Básicamente ese tipo de inventarios periódicos, pues yo lo tengo que hacer de forma física. Y está el que nosotros hemos ejecutado en los ejercicios, que es el permanente. El permanente es el en el cual nosotros utilizamos el Cardex. ¿Listo? Cuando nosotros utilizamos el Cardex, eh, cuando nosotros utilizamos el Cardex, allí pues el inventario es permanente. Nosotros hacemos inventario, cuando llevamos el Cardex, nosotros hacemos inventario físico, es para comparar que las unidades que yo tengo en mi Cardex sean las mismas que yo tengo en lo físico. ¿Listo? En cambio que en el periódico, para saber cuántas unidades tengo, como no hay Cardex, pues me toca hacer el inventario físico. Por eso es que en el periódico yo hago juego de inventarios, lo que dice Marlene. En el que nosotros estamos manejando, pues no hay necesidad de manejar juego de inventario. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, si tienen dudas, me van. Ah, bueno. Y el otro, ¿en qué otro caso también se hace juego de inventarios? Pues cuando nosotros llevamos un sistema de costeo de producción, ¿listo? Es decir, cuando yo involucro se me fue, las unidades producidas, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, la materia prima, etcétera, etcétera. Y ejecuto las cuentas de la 1405, ¿cierto? Que es materia prima, 1410 que es producto en proceso y 1430 que es producto terminado. ¿Listo? Ahí es cuando yo lo hago. ¿Listo? Gasto de ventas. Entonces el gasto de ventas, aquí yo me voy a ver qué tenemos nosotros del gastos de ventas. Aquí teníamos la 52, yo tenía por acá. Listo, acá yo tenía unos gastos de ventas por 4.300.000. Voy a llevarme acá la sumatoria. Profe, qué pena, es que tengo una duda. Dime. Es que ahí donde es el costo de venta, ¿no son las cuentas 6? Sí, pero en ese muy bien, Eliana, pero en este parcial que yo les envié, ustedes no tenían cuenta 6. ¿Cómo, profe? Qué pena, no te escuché bien. Sí, acá ustedes tenían cuenta 6, yo no las había visto. Profe, es que entonces yo me tiré el parcial porque yo coloqué esas dos gastos que me dan como 120 pégale de millones. Véalas acá, es que yo no las había visto cuando empecé a trabajar con Marley. Acá va. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hice? Coloqué en el costo yo lo tenía en cero. Yo sí dije, qué raro. El costo yo lo tenía en cero y me traje estas dos cuentas del costo que me dio 126 millones de pesos. Esas fueron las que yo coloqué, perdón. Esas fueron las que yo coloqué acá, 126 millones de pesos. ¿Listo? Entonces tomo los ingresos operacionales que eran de las ventas, menos los descuentos y devoluciones, menos los ingresos operacionales, menos el costo que efectivamente lo que dice las zonas que teníamos en las 6, eso me da como resultado la utilidad bruta, que hasta ahí vamos, 124 millones de pesos, menos los gastos de venta, que son, no sé si hasta ahí hay alguna duda con el valor que me traje acá.
Bueno, entonces me tomo los gastos de ventas, que son... Profe, ¿y lo de las compras también no iba ahí? No, no porque lo de las compras, recuerden, lo de las compras nosotros los tenemos en el saldo del Cardex, es decir, en la 14, ¿cierto? Recuerden que acaban las cuentas de la 4, de la 5, de la 6 y en algunos casos de la 7, ¿listo? Pero nosotros no teníamos de la 7 acá. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, cuando hablamos de las, por ejemplo, lo que me pregunta Marley, de las compras, es cuando se hace el juego de inventarios. Aquí no estamos haciendo juego de inventarios para hallar el costo. ¿Listo? Ah, bueno, profe, sí, ¿Listo? es por lo del inventario que no queda ahí. Exactamente. ¿Listo? Porque ya estamos trabajando lo directo. Luego vamos con los gastos administrativos, que esos son los que tenemos acá en la 51. Creo que eso suman, pues a mí me sumaron esos 11 millones, profe. Vamos a ver, Eliana, vamos a ver. $11.553.304. Sí, profe, correcto. ¿Listo? Entonces ellos salieron de qué cuentas? De la 51. ¿Listo? Esto me va a dar aquí una sumatoria que es la utilidad operacional. ¿Listo? Entonces, utilidad operacional. ¿Listo? Es para hallar la utilidad operacional que voy a tomar yo, la utilidad bruta, menos los gastos de ventas, menos los gastos administrativos, y eso me da mi utilidad operacional. ¿Listo? Hasta allí llevamos 108 millones de pesos. ¿Listo? Luego vamos con los ingresos no operacionales. No operacionales. ¿Listo? En esos ingresos nosotros teníamos 0. Que para ser más claro, esos ingresos son los que nosotros tenemos en las cuentas 42. ¿Listo? Entonces, bueno. Menos los gastos no operacionales, que esos tampoco nosotros tenemos. Gastos no operacionales, que estos son los gastos que nosotros tenemos en la 53. Es de recordar que nosotros en la 53 podemos tener gastos por conceptos de bancarios y por conceptos de demandas, por decirlo así, de contingente. ¿Listo? Eso me da la utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Entonces, para hallar la utilidad antes de impuestos, vamos a tomar pues la utilidad operacional más los ingresos menos los gastos no operacionales. ¿Listo? Y eso me da la utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Vamos a hallar el impuesto de renta y complementarios. Que vamos a tomar la utilidad antes de impuestos y tomamos este valor por el 32%, si no estoy mal les había dicho, ¿verdad? Profe, no sé por qué tenemos los mismos valores, pero digamos en la utilidad operacional me da como 20.000 pesos menos. Terrible. No, ya lo revisamos. ¿Dónde te da? Acá te da 20.000 Ahí, pesos. Listo, ya lo revisamos, no hay problema. ¿Listo? Listo. Entonces,
Esto me da la utilidad líquida. Entonces, perdón. En la utilidad líquida tomamos el impuesto, la utilidad antes de impuestos menos el impuesto y le saco las reservas. ¿Listo? Recuerden que las reservas son el 10%. ¿Listo? El 10% de la utilidad líquida. Y luego me da la utilidad neta. Cuando hablamos de utilidad neta, ya es la utilidad que se va a repartir con los socios. Entonces sería la utilidad líquida menos las reservas. Eso me da la utilidad neta. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo ahí un momentico. Voy a revisar. Voy a dejarlo ahí un momentico para que por favor revisemos. Y si quieres, Eliana, ve revisando en dónde es que tenemos la diferencia. ¿Listo? Igual ya yo lo reviso. Profe, Dime. es que eso es lo más raro. Tengo los mismos valores, pero lo único que me da diferente es la utilidad operacional. A mí me da 108,330. 330. ¿Segura, Y, Eliana? y Chon, ya, chon, chon, chon. Bueno, vamos a revisar los valores. ¿Listo? Yo voy a revisar mis valores por acá. Y entonces aquí yo tengo, esto me da 126,279, 279, 618, está bien. Voy a revisar los ingresos y ya les dejo un momento ver. Los ingresos están bien, 250, 550 millones, 250 millones, 550 mil, menos 100, ta, ta, ta. Voy a revisar, de pronto están los gastos de ventas. Voy a revisarme los gastos de ventas de 4.386.000, 4.386.000, 648. Voy a revisar los gastos administrativos que corresponde a 11.553.304. 11 millones 5 acá. 5, acá está el error ya. 553, listo. Creo que ahí ya te dio. Entonces voy a dejarlo un momento ahí para que ustedes le tomen nota y ya podamos trabajar con lo siguiente que vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Por favor. profe, ¿tú ya calificaste ese parcial? No, todavía no. Es que yo primero lo desarrollo con ustedes y ya ahorita lo califico. O sea, ahorita lo califico después de que les deje un ejercicio. Mientras que ustedes van haciendo ejercicio, yo lo califico, les subo las notas de una vez y les digo cuánto les quedó la nota. Bueno, profe. Bueno, voy a bajarlo un poco para que ustedes lo puedan ver y así les debe haber quedado. Bueno, entonces voy a ir abriendo acá para ver el estado de resultados integral y con eso pues vamos a trabajar, ¿listo? Que ahí ya hace falta un pedacito.
estado, perdón, estado de resultado. Voy a dejar esto más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Como cómo deben incluirse incluirse en estado los ingresos de actividades ordinarias los costos financieros, gastos por impuestos a las ganancias y el resultado del periodo, que básicamente es lo que nosotros tenemos acá, el periodo. Adicionalmente, deberá presentarse cualquier partida del otro resultado integral del periodo los, los conceptos son los siguientes. Primero, voy a dejarlo ahí para que ustedes vayan tomando sus foticos o sus notas. ¿Listo? Ya vamos con. ¿Listo? De los siguientes. Primero, diferencias de conversión negocio cuando habla de esto, pues habla de la diferencia en cambio de moneda cuando yo estoy pues haciendo negocios en el exterior, ¿listo? Como ustedes bien saben, cuando se están haciendo este tipo de negociaciones, puede ser
que una empresa por esa diferencia, en cambio, pues gane o pierda, ¿sí? Entonces, pues eso se debe registrar, ¿listo? Esas diferencias, en cambio, pues son las que se llevan allí a este otro resultado integral, ¿listo? Las ganancias y pérdidas actuariales. Cuando hablamos de actuariales, es decir, si por alguna circunstancia la compañía o la empresa, perdón un momento, que acá están enviando una información. Perdón un momento que voy a escuchar. Listo, entonces cuando hablamos de ganancias y pérdidas actuariales, es por ejemplo algunas entidades que aún pensionan, listo, que aún no, pues esto se manejaba cuando las empresas pensionaban, listo. Recordemos actualmente en Colombia, pues ninguna empresa pensiona, ¿no? Pero pues recuerden que las NIF pues tiene unas connotaciones internacionales, ¿verdad? Y pues en el exterior, pues hay algunas empresas que todavía tienen sus temas pensionales allá ajustados, entonces por eso, ganancias y pérdidas actuariales, a eso se refiere. ¿Listo? Cambios, la tercera, cambios en los valores razonables, perdón, cambio en los valores razonables de la propiedad, planta y equipo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, yo quiero que ustedes me cuenten un poquito, a ver, a qué hace valor eh, este concepto. A ver, Profe, pues me imagino que en las valoraciones o al contrario, en las depreciaciones de propiedad de equipo. entonces, bueno, yo quiero que ustedes me cuenten o me refresquen qué es un valor razonable. ¿Qué es un valor razonable? ¿Es el valor por el cual se puede vender el equipo en el mercado, profe? Más o menos, más o menos. Tengan presente que el valor razonable, pues es aquel valor sobre el cual está un equipo en el mercado, pues cuando hablamos de propiedad, planta de equipo, ¿listo? Es cuando está en el mercado o cuando tiene en el mercado pues ese valor, ¿listo? A eso pues nos referimos nosotros cuando hablamos de valor razonable, ¿listo? Recuerden que el valor razonable pues es el valor que ofrece o que puede ofrecer el mercado, ¿listo? Cuando tocamos este tema de valores razonables. Por esa O razón, sea, dime, perdón, profe. O tranquila. sea, o sea, digamos, no es lo que yo lo quiera vender, sino lo que me ofrece el mercado. O sea, no es el Es precio que yo le coloco a mi bien, sino a lo que se puede vender realmente. exactamente, porque pues, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Digamos, yo estoy vendiendo un carro, ¿sí? Digamos que, y esto sucede pues muy a menudo. Yo estoy vendiendo el carrito, el mío, que yo quiero mucho, que mejor dicho, ese es mi primer carro, ¿sí? Y yo lo tengo allí y lo quiero vender. Entonces, por ese carro, les voy a poner un ejemplo, yo estoy pidiendo, no sé, 35 millones de pesos, ¿listo? Entonces yo coloqué la publicación porque eso pues vale para mí.
Y resulta que a mí me dijeron, no, es que usted está como equivocado, porque yo le voy a contar. Ese carrito en el valor, en el precio de mercado, pues vale 20 millones de pesos. En la Entonces, revista Motor. exacto, por ejemplo, muy bien, en la revista Motor, un ejemplo. Entonces, eso vale 20 millones de pesos. Entonces, ¿quién me está dando allí el valor razonable? La revista Motor, ¿cierto? Entonces, allí identificamos cuál es el valor razonable de ese bien. Entonces, cuando hablamos de valor razonable, pues es el valor que está en el mercado o el valor que me puede ofrecer el mercado. ¿Listo? A eso, a eso pues, a eso es lo que se refiere el precio o el valor de mercado. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de valor razonable, pueden pasar o suceder dos cosas con el valor razonable. Una, puede ser que eh, puede ser que ese valor razonable pues me haga subir el precio de un bien o me haga bajar, ¿cierto? Si me hace subir el precio del bien, pues ¿qué sucederá? ¿Qué creen ustedes? Si por ejemplo, digamos, yo digo que los carros, un ejemplo, han aumentado el valor del precio, ¿cierto? Entonces, si los carros de segunda, un ejemplo, han aumentado el valor del precio y yo quiero vender ese carro, ¿qué va a pasar con, o sea, yo qué voy a tener? Si yo tuviera ese carro y lo quisiera vender, pues yo muy seguramente va a tener una utilidad, ¿verdad? Pero si yo dijera una utilidad o un ingreso adicional, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ese ajuste de valorización, ¿cierto? Me dio a mí una oportunidad de tener un aumento en el ingreso, por decirlo así. ¿Listo? Entonces aquí yo podría decir que, que eso me hizo aumentar el valor del bien de, de esa propiedad planta de equipo, ¿verdad? Pero también puede suceder pues todo lo contrario, que ese valor o ese, o ese precio o ese valor razonable lo que hizo fue modificar el valor del precio de venta. Cuando lo modificó y lo disminuyó, pues yo que tendré una pérdida, ¿listo? Entonces esos ajustes de los cuales pues estamos hablando, eso se deben de llevar al ORI, ¿listo? Al, al otro resultado integral que se llama LORI, que es lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, también ¿qué se va a llevar allí? Entonces, ¿qué puede pasar? Si ese bien aumenta el valor a través del tiempo, pues eso se llama un superávit por valorización, ¿cierto? Cuando un bien aumenta su valor a través del tiempo, y y si hay una disminución, pues habrá un déficit, ¿listo? Para que ustedes lo vayan teniendo allí presente, ¿listo? Un déficit por valorizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, también cuando por cambios en los valores razonables de las inversiones. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué tipo de inversiones pues, puede tener una compañía donde existan este tipo de valorizaciones o desvalorizaciones? Por ejemplo, pues una inversión en bolsa, ¿cierto? En un mercado de valores, y resulta que mmm, la compañía, por esa inversión que tenía en estos mercados de valores, pues tuvo una baja. Voy a poner un ejemplo. La acción bajó, ¿cierto? Entonces, por ende, esa compañía tendrá una pérdida o un déficit, por decirlo así. ¿Listo? Para que vaya quedando un poco más claro. Listo.
básicamente era eso. ¿Listo? Acá, el ORI, voy a colocar en mayúscula, ORI, u otro resultado integral, que así se llama, se puede presentar de dos maneras. La primera, que es en un estado con dos secciones, voy a dejarlo acá con dos secciones, es decir, una con el estado de resultados neto, que es el que acabamos de ver, y otra con el ORI, o el estado, o el otro resultado integral. Voy a subirla un poquito para que tomen nota en esto que acabamos de ver. Y ya lo bajo un poquito para que tomen nota de eso. Esto lo voy a bajar un poco acá. Profe, qué pena, es que no copió lo del Lori. ¿Me lo dejas ver un momentico? Claro que sí, lo voy a dejar ahí un momento, no te preocupes. Listo, profe, gracias. Listo. Listo, entonces voy a bajar un 3. Acá, listo. Y y la segunda opción es en dos estados por separado. Listo. Entonces, un estado de resultados que muestre el resultado neto y un estado de resultados integral que inicia con su saldo o con el saldo del resultado neto, para ser un poco más claro, y adiciona los componentes del otro resultado integral. Listo, yo me quedo en silencio mientras que ustedes van tomando nota, pues es que yo me quedo en silencio.
Profe, ¿cómo así ese punto 2? O sea, se generan dos Entonces, estados. sí, entonces uno lo hacemos en normal y en el otro, que ya les voy a mostrar, en la otra hoja se colocaría el otro estado de resultados integral y se arranca con el saldo con el saldo, el primer saldo sería el resultado neto o el valor que nos da el resultado neto. Es decir, básicamente para nosotros este resultado, para ir siendo un poco más claro. Es decir, este es el estado de resultados, ¿listo? Nosotros tenemos dos opciones. Una, de colocar acá el ORI o el otro resultado integral, que ya lo vamos a ver con un ejercicio, ¿listo? Y en la otra sería, voy a poner acá un ejemplo. En otra hoja, Profe, ¿y ese ORI de dónde se saca? ya vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro, ¿listo? Recuerden que el ORI se saca de estos punticos que vemos acá. ¿Por qué se saca el ORI? Por diferencias en la conversión en negocio en extranjeras, ganancias y pérdidas actuales, cambios en valores razonables de la propiedad, plata y equipo, y por cambios en los valores de las inversiones. ¿Listo? Es decir, si yo tengo alguno de esos componentes que me afecte una ganancia, o la ganancia o la pérdida, pues yo debo de registrarlo. ¿Listo? Ya lo vamos a ver con un ejercicio o con un ejemplo para que quede un poco más claro. Bueno, independientemente de las presentaciones, el ORI, vamos a llamarlo así para irnos familiarizando, se debe realizar agrupándolos de acuerdo a los parámetros Entonces vamos a colocar un ejemplo, ¿listo? Entonces el ejemplo sería la compañía ABC en su periodo contable generó, bueno, voy a ponerlo así más clarito para que quede bien claro. En su periodo contable se realizó el concepto, o más bien, es que yo quiero que dejarlo bien claro. Se contrató un perito en propiedad horizontal. Con el objetivo que éste entregara un valor razonable del bien o de un edificio, porque estamos hablando de propiedad, planta de equipo, del bien, un valor razonable del bien y una actualización
de la vida útil. Al realizar este estudio, se identificó que el valor actual del edificio es de, voy a colocar un ejemplo, de 1.000 millones de pesos. Y en los libros se tenía registrado un valor de 800 millones de pesos. Ya lo bajo un momentico para que puedan tomar nota. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese es el planteamiento del ejercicio. Por favor, vayan tomándole fotico, pantallazo o vayan tomando nota. ¿Listo? Bueno, voy a bajarle un tris. Entonces, bueno, yo quiero que ustedes me vayan contando qué fue lo que sucedió ahí con ese bien. Pues que se valorizó, porque valía Exactamente. 800 millones y ahorita vale 1.000 millones. Exactamente, muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con esos 200 millones de pesos? Pues yo los tengo que registrar y yo los tengo que reclasificar. Básicamente, ¿dónde yo los voy a reclasificar? Acá. ¿Listo? Entonces yo le voy a colocar ORI, un subtítulo acá debajo de mi estado de resultados integral. Le coloco ORI. Entonces le voy a colocar acá partidas que se reclasifican bueno, que se reclasifican al resultado del periodo. ¿Listo? Entonces, ojo, cuando nosotros tenemos esa reclasificación o esa revalorización, pues eso yo lo tengo que contabilizar y lo tengo que registrar, ¿cierto? Esa reclasificación, obviamente, pues yo lo voy a colocar acá. Entonces, ganancias por revalorización de propiedad, planta y equipo. Y acá voy a colocar los 200 millones. ¿Listo? Entonces, esos 200 millones de pesos, vamos a colocar, pues acá se evidencian, se puede colocar también, pues otras partidas. Por ejemplo, revalorización de inversiones. Un ejemplo, ¿listo? Entonces acá, pues para este caso va a 0, ¿listo? Es decir, normalmente pues se coloca es el tema exacto o puntual donde está el otro resultado integral. Pero sino que yo les coloco acá pues todos los conceptos que pueden ir también allí en el ORI. Otro concepto que puede ir, digamos, puede ser por diferencia en conversión de moneda, que es lo que ya habíamos visto acá en conversión de moneda. ¿Listo? Entonces, va sumando, va restando, depende,
¿cierto? Si esto es una desvalorización, pues irá negativo. Si esta inversión se desvaloriza, también irá en negativo. Si esta diferencia en cambio de tasa, pues disminuye, también irá negativo. Pero si es una revalorización, pues irá positivo. ¿Listo? Entonces, total, otro resultado. Entonces aquí voy a colocar la sumatoria. Más esto, más esto. Eso me da 200 millones de pesos. Y luego coloco Profe, resultado ¿ese se llama diferencia en conversión de qué? en conversión de moneda. Perdón. Aquí, resultado integral total. Cuando hablamos de resultado integral total, viene acá la utilidad neta más el resultado integral. Entonces ya diríamos, para ese ejercicio que nosotros tuvimos, un resultado integral total para ese periodo de 266 millones de pesos. ¿Listo? Listo, voy a dejarlo ahí para que ustedes tomen nota. ¿Hay dudas hasta ahí, chicas? No, profe. Listo. Entonces voy a dejar un momento ahí para tomar nota, para que ustedes tomen nota y ya pues, bueno, y ya voy a dejarles un ejercicio, voy a proceder a dejarles un ejercicio para que veamos el resultado por el estado de resultados integral. Ustedes lo van desarrollando mientras que yo les voy subiendo la nota, les reviso pues el parcial y los trabajos que hemos desarrollado y la participación en clase y sobre eso les voy a sacar la nota, ¿vale? Entonces recuerden que nosotros habíamos sacado, pues, o habíamos acordado unas notas, creo que el parcial era el 50% y el otro 50% pues eran las actividades que nosotros desarrollamos, pues los talleres y demás, y sobre eso pues lo vamos a trabajar, ¿vale? Mientras tanto, mientras que ustedes van tomando nota, yo voy a revisar acá un taller. Por acá yo tengo ese taller que desarrollé hoy. Le va a hacer unos ajustes para que ustedes lo puedan ejecutar. Este punto no aplica acá.
Entonces acá viene otro puntico que dice paga la cuota del préstamo por un valor de $1.000.000, el cual a intereses se van a poner algo así, 600.000, y al abono de la deuda 400.000 pesos. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar el taller y ya se los envío. De propiedad horizontal. Contratado con el objetivo de valorar la propiedad planteada un edificio. Encuentra que se realizó una revalorización. Les voy a dar el valor de la revalorización por valor de 70 millones. Listo. Listo. Entonces, bueno, aquí yo creo que este punto, solicito un préstamo. Aquí no tengan en cuenta para el punto 2, dice solicita un préstamo por valor de 600 millones con una tasa mensual del 1.2, eso no lo tengan en cuenta. Es más, le voy a borrar esto. Compra sillas disponibles para la venta, cada una por un valor, este sí, paga por servicios de vigilancia, este sí, compra, vende, la empresa recibe, este no, una demanda laboral, porque eso es activos contingentes y provisiones. Entonces ese no. Este sí, compra un edificio por un valor de 850 millones, del cual el 25% es terrenos, el 15% son ascensores, el 7% es vigilancia, con una vida útil de 4 años. Las descargas eléctricas es de un 8%. Entonces, bueno, la vida útil no la tengan en cuenta, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es los porcentajes de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque pues ustedes deben de tener presente cuando vieron por allá propiedad, planta y equipo, propiedad, planta y equipo, vieron que pues las propiedades, plantas y equipos se podían contabilizar por elementos, ¿cierto? Entonces, de esos 850 millones, ustedes van a sacar el 25% de terrenos, de esos 850 millones van a sacar el 15% de los ascensores, de esos 850 millones van a sacar el 7% de vigilancia, el sistema de vigilancia, y de esos 850 millones van a sacar un 8% de escaleras eléctricas. La diferencia, lo que haga falta para completar el 100%, pues irá a construcciones y edificaciones, ¿listo? Cada uno de estos, cada uno de estos ítems se Profe, qué puede, pena, lo que haga falta para completar, ¿qué? para completar el 100%, es decir, acá tenemos el 25%, más el 15 sería el 40%, ¿cierto? Más el 7 sería el 47%, y más el 8 sería el 55%. Entonces, ¿cuánto hace falta para el 100? El 45%. El 45% es lo que ustedes van a dejar en la cuenta de construcciones y edificaciones, y el resto, es decir, en terrenos, pues va a quedar en la 1504. Yo les explico un poco este decidio porque me imagino que se les olvidó. El 15% en ascensores, eso puede ir en la 1516, y ustedes le colocan un auxiliar que no interfiera en el PUC
para dejar esos ascensores como si fuera pues parte de la edificación, ¿listo? Entonces la vigilancia pues también la pueden dejar en una 1516, pero ustedes crean el auxiliar, lo mismo, las escaleras eléctricas, y el 55% o el 45% va a construcciones y edificaciones, ¿listo? A la cuenta de construcciones y edificaciones, ¿listo? Aquí en paga la cuota del préstamo por 1.000.000 de pesos, pues un acá de la cuenta corriente, de la cuenta, ¿listo? Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a salir el 1.000.000 de pesos de la cuenta corriente, ¿listo? O sea, un crédito, y estos 600.000 de intereses van en un débito al gasto, a las 53 gastos por concepto de intereses, y estos 400.000 pesos van al abono de la deuda, es decir, en una 210510 en el débito, disminuyendo la obligación que ustedes tienen con el banco. Y este dato, este último dato, ¿para qué sirve? Pues para hacer el ORI, ¿listo? Por lo pronto lo vamos a dejar para hacer el ORI, ¿listo? Entonces, el ejercicio, ustedes me dirán por dónde se los subo, se los envío, entonces le voy a dar archivo, guardar como. Profe, a WhatsApp se puede. Es que no. Profe, ¿a mí me lo puedes enviar por este chat si me haces el favor? Listo, claro que sí, entonces ya lo voy a enviar. Entonces, mientras que les voy sacando la nota, ¿listo? O sea, ustedes empiezan a trabajar en el ejercicio mientras que yo empiezo a sacar la nota y de una vez se la subo. Esto le voy a colocar estados financieros. Listo, entonces voy a subirlo primero por acá que lo tengo a la mano. Voy a dejar de compartir acá en el chat. No encuentro el archivo. Espérenme un momentico. Mientras que encuentro el archivo, porque no me lo está dejando ver. Acá ya. No me lo está dejando enviar por acá. Entonces me va a tocar enviárselos a los dos por el chat. Entonces, Marlely, por el chat de WhatsApp, Marlely y Eliana me hacen un favor, me escriben a mi WhatsApp, por favor, para que me quede ahí en el último registro para podérselos enviar, para no buscárselos, es que me queda un poquitín complejo. Y se los envío por ahí. Listo, entonces Marlely, ya te recibí tu correo ahí, tu chat, y ahí ya se acaba de enviar el correo. Eliana, ¿me escribes por el WhatsApp, porfa, para enviarte el archivo porque no dejo de enviar por acá, por favor? Listo, Eliana, ya recibí tu mensaje. Listo, ya ahí también te lo acabé de enviar, Eliana. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, Aunque no me ha llegado, pero pues. listo, entonces espérame porque hay como un problemita aquí con mi WhatsApp que no voy a cambiar, pero bueno, esperemos un momento, si no creo que te haya llegado. Se me bloqueó el equipo. Ah, bueno, ya está enviado, está cargando. ¿Listo?
Listo, Oriana, ya se envió. Entonces ya lo pueden ir trabajando. Mientras tanto, pues yo quedo en línea. Mientras tanto, por si tienen dudas o algo así, pues me van contando. ¿Listo? Voy a empezar a sacar la nota. Entonces, voy a iniciar mi micrófono y cualquier cosa me cuenta.
Bueno, chicas, entonces, pues por hoy nos vamos a desconectar y vamos a trabajar hasta ahí. Les pido el favor que diligencien pues el seguimiento de docentes y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Vale, profe, gracias. A ustedes, chicas, gracias. Hasta Listo, mañana. profe, que estés bien, hasta luego.